Esta noche, fuertes tormentas azotaron el sur de California, provocando inundaciones repentinas y requiriendo varios rescates. Una tragedia se desarrolló en toda América durante la temporada navideña, con interrupciones ocurriendo en rápida sucesión a lo largo de la costa oeste. Mientras tanto, una repentina oleada polar fracturó el paisaje invernal en el medio oeste superior, provocando que los lagos se congelaran de manera irregular y creando cordones de presión que partieron muelles y costas sin previo aviso. Más al sur, una rara tormenta invernal desató lluvias prolongadas sobre el suelo endurecido por la sequía del suroeste desértico. Los cañones canalizaron el agua con fuerza repentina, y los pequeños pueblos quedaron inundados por muros de lodo y escombros que se movían por las calles de noche, volcando vehículos y aislando barrios. Estos eventos, que inicialmente parecían aislados, comenzaron a sentirse coordinados, como si se estuviera aplicando presión desde múltiples direcciones simultáneamente. Estas ocurrencias no llegaron con advertencias o pronósticos explícitos, careciendo de cuenta regresiva claras o señales oficiales de que algo estaba a punto de romperse. Esto plantea la pregunta, ¿se acerca la hora? ¿Estamos siendo testigos de una revelación silenciosa en lugar de un regreso repentino y dramático? Si desea seguir las señales que se desarrollan en Estados Unidos, quédese con nosotros y escuche atentamente. Algunas cosas, una vez reveladas, no se pueden desver. El sur de California comenzaba a sentarse en la noche, con luces encendidas y hogares ocupados, presentando un día ordinario. La lluvia llegó suavemente al principio, casi desapercibida, golpeando contra ventanas y techos como si no pretendiera interrumpir. Luego, silenciosamente, el ritmo cambió. La lluvia no se intensificó violentamente, sino persistente, perdurando y presionando hacia abajo con un peso desconocido. En medio de las inundaciones, comenzaron a destacar pequeños detalles inquietantes. El agua fluía alrededor de los árboles sin arrancarles la corteza. Las cercas de madera permanecieron en pie. Las telas de algodón, empapadas, no se rasgaron. Cerca, sin embargo, algo más se comportaba de manera diferente. En Malibú y las colinas de Hollywood, las imágenes revelaron materiales modernos cediendo. Los paneles de plástico se deformaron, las superficies compuestas se hundieron y las formas elegantes se ablandaron en piscinas deformadas, como si su resistencia fuera prestada en lugar de inherente. Algunos observadores comenzaron a hablar con cautela de señales, no en un sentido predictivo o sensacionalista, sino en el significado bíblico más antiguo, momentos que apuntan más allá de sí mismos. Las escrituras a menudo describen tales ocurrencias cuando lo que normalmente es estable se vuelve frágil, y el control humano resulta más delgado de lo asumido. A lo largo de la Interestatal 5, los deslizamientos de tierra detuvieron todo el movimiento, dejando vehículos semisumergidos mientras helicópteros sacaban familias una por una de los tejados, todo bajo una lluvia que continuaba sin urgencia ni pausa. Durante estas horas, algunos recordaron en silencio una línea de una carta antigua, no como una explicación, sino como un eco. Pedro escribió una vez que la fe se prueba por un corto tiempo, no para destruirla, sino para revelar lo que perdura, algo más precioso que el oro que perece incluso al ser refinado. Las palabras no se dijeron en voz alta, sino que flotaron, como si el momento mismo invitara a la comparación. En áreas quemadas por el fuego como Palisades, Mandeville Canyon y Aladena, las órdenes de evacuación se extendieron a medida que las laderas cedían y los autos eran arrastrados de lado. Sin embargo, varios residentes hablaron más tarde de algo más difícil de describir. Dijeron que cuanto más intentaban llevar consigo, bolsos, maletas, posesiones, más pesado se volvía todo. Los objetos destinados a ser portátiles se resistían al movimiento, arrastrándose hacia abajo como si se negaran a acompañarlos. Algunos abandonaron sus pertenencias a mitad de camino. Una persona declaró más tarde en voz baja, no era el agua lo que temíamos. Era lo que no podíamos llevarnos. En medio de la creciente inundación, la gente no fue borrada. Fueron sacados, rescatados y movidos. Se abrieron caminos donde no parecía posible ninguno. Para aquellos que conocían las palabras, otro pasaje vino a la mente, no como predicción, sino como resonancia. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Esa línea no promete la ausencia de agua, solo que el paso es posible. En una noche destinada a recordar a Dios entrando en la fragilidad humana, la tormenta pareció hacer de nuevo una pregunta más antigua, no en voz alta ni con acusación, sino con paciencia, que queda cuando lo que parece sólido comienza a ceder.
¿Qué perdura cuando las cubiertas fallan? A veces, el significado no llega como explicación. A veces, llega como el clima, inestable, innegable, revelador en lugar de destructivo. Y en la calma posterior, la pregunta persiste, no exigiendo una respuesta, sino solo atención, cuando lo que no puede durar se suelta de nuestras manos, ¿qué es lo que finalmente nos queda en las manos? Si este tipo de reflexión resuena contigo, considera dar me gusta a este vídeo y suscribirte si deseas seguir explorando estas preguntas silenciosas juntos. Quédate conmigo mientras pasamos a lo que viene a continuación. Cuando llegaron los primeros informes del Medio Oeste Superior, los meteorólogos supusieron que los modelos se estaban quedando atrás de la realidad. Los satélites mostraban cielos despejados en algunos lugares, las redes eléctricas estaban intactas y las velocidades del viento no eran notables. En el papel, el invierno parecía ordinario. Sin embargo, algo andaba mal. Las temperaturas cayeron más rápido de lo que permitían los pronósticos, no gradualmente o durante la noche, sino en cuestión de horas. El aire que se sentía frío de repente se volvió quebradizo, y el aliento se cristalizó a mitad de la exhalación. Los sensores en Minnesota, Wisconsin y Michigan registraron caídas tan bruscas que inicialmente parecieron errores. Al anochecer, el propio paisaje comenzó a responder. Los lagos se congelaron de manera irregular, no con la paciencia suave del invierno, sino en bandas irregulares. El hielo se expandió y contrajo en rápida sucesión, formando cordones de presión que se elevaron sin previo aviso. Los muelles se partieron, y las costas se agrietaron con fracturas profundas y resonantes. Barcos amarrados de forma segura horas antes fueron aplastados en sus puestos, madera y fibra de vidrio doblándose bajo fuerzas que no emitieron sonido hasta que fue demasiado tarde. Las carreteras construidas demasiado cerca del agua se abollaron, el concreto se levantó y se rompió a medida que el suelo debajo se movía. En algunas ciudades, las tuberías de agua se rompieron no por la edad o la presión, sino por el frío únicamente, el acero se volvió frágil, las tuberías se rompieron limpiamente como si hubieran sido cortadas. Los equipos de emergencia describieron los daños en términos cuidadosos. No hubo ventiscas, ni condiciones de poca visibilidad, ni nevadas dramáticas. La destrucción llegó silenciosamente, llevada por la propia temperatura. Un socorrista dijo más tarde, nada se movía, pero todo se estaba rompiendo. Para la mañana, amplios tramos de costa habían sido remodelados. El hielo yacía apilado como escombros donde antes la tierra se inclinaba suavemente hacia el agua. En algunas áreas, la congelación llegó lo suficientemente profunda como para perturbar los cimientos, dejando casas aún en pie pero sutilmente desplazadas, con puertas que ya no cerraban como el día anterior. Los análisis posteriores no encontraron una causa única que explicara completamente la severidad. El aire ártico había descendido, sí, pero la velocidad, la concentración, la precisión con la que apareció el estrés en los bordes vulnerables desconcertó incluso a los climatólogos experimentados. Uno lo describió con cautela, no era solo frío. Era como si el margen de resistencia se hubiera cruzado de una vez. Lo que siguió no fue pánico, sino desorientación. El frío es familiar en el Medio Oeste, se planifica, se respeta, se soporta. Pero esto se sintió diferente. La gente hablaba de la sensación de que la propia Tierra había trazado un límite, no violentamente, sino firmemente, como si hubiera dicho, hasta aquí puedes presionar sin consecuencias. Algunos teólogos, a quienes se les pidió que comentaran, eligieron sus palabras cuidadosamente. No enmarcaron la oleada como un castigo o una señal, sino como un recordatorio. Las escrituras, señalaron, a menudo hablan de refinamiento no como espectáculo sino como presión, momentos en que lo que parece sólido se revela quebradizo, y lo que perdura lo hace en silencio. En los Salmos y los profetas, el frío y el fuego son descritos no como enemigos sino como sirvientes, fuerzas que prueban, despojan y aclaran, no para destruir por el simple hecho de destruir, sino para mostrar dónde reside la verdadera fuerza. Nadie afirmó que la oleada polar cumpliera esas palabras, pero muchos se encontraron pensando en ellas de todos modos. ¿Sobre cuánto depende la vida moderna de sistemas que operan dentro de tolerancias estrechas? Sobre cómo la confianza a menudo descansa no en la resiliencia sino en la suposición. Sobre cuán rápidamente la estabilidad puede fracturarse cuando las condiciones exceden lo que se esperaba en silencio. Un residente cerca del lago superior lo dijo simplemente, el invierno no llegó temprano.
Llegó de repente. Al final de la semana, las temperaturas se suavizaron y comenzaron las reparaciones. El hielo se asentó en patrones más familiares. Los funcionarios hablaron de anomalías, de alineaciones raras, de variabilidad climática, todo cierto, quizás. Y, sin embargo, debajo de las explicaciones, persistió una pregunta, no lo suficientemente alta como para exigir respuestas, pero lo suficientemente constante como para permanecer: si el frío solo puede fracturar el acero y la piedra cuando se cruzan los umbrales, ¿qué más en nuestras vidas se mantiene solo porque aún no ha sido probado de esta manera? Y cuando la presión llega sin previo aviso, no con ruido, sino con precisión, ¿la reconoceremos no como caos, sino como una revelación? Poco después del atardecer, el centro de Los Ángeles se veía muy parecido a como siempre. Se encendieron las luces en las torres de oficinas, brillaron los escaparates y el tráfico se espesó a medida que la gente se dirigía a casa. Las noticias locales mencionaron cortes de luz dispersos y tensión en la infraestructura tras las recientes tormentas, pero nada sugirió lo que estaba a punto de suceder. Entonces, sin previo aviso, el suelo se movió. Al principio, fue sutil, una vibración baja, fácil de confundir con un camión que pasaba o una construcción distante. Luego vino el inconfundible movimiento bajo los pies. Un terremoto superficial pero potente recorrió la cuenca, ondulando por los barrios en cuestión de segundos. Los edificios se tambalearon, las ventanas crujieron, la luz parpadeó y en algún lugar, se rompió vidrio. No fue el terremoto más grande que ha conocido California. Los instrumentos lo clasificarían más tarde como moderado, pero su momento y textura inquietaron a muchos que lo sintieron. Llegó no de forma aislada sino después de semanas de tensión, fuertes lluvias, laderas inestables, fatiga de la infraestructura y una sensación general de que los sistemas ya estaban tensos. El tráfico se redujo a paso de tortuga. Algunas intersecciones se apagaron. Otras se mantuvieron iluminadas, pero los conductores vacilaron de todos modos, inseguros de lo que podría seguir. Las alertas de emergencia sonaron en los teléfonos, y los helicópteros se elevaron para evaluar los daños. Por un momento, la ciudad contuvo la respiración. Los informes llegaron de forma irregular: grietas estructurales menores, escombros caídos, interrupciones de energía. Ninguna catástrofe singular, pero tampoco sensación de normalidad. Lo que persistió no fue pánico, sino desorientación. La gente se paró fuera de sus edificios más tiempo de lo habitual, escuchando el tenue eco de las réplicas bajo el pavimento. Los terremotos tienen una forma de hacer eso: no se anuncian, no explican. Interrumpen y revelan. Los ingenieros explicarían más tarde la mecánica: presión liberada a lo largo de una falla, energía viajando hacia afuera, el estrés acumulado con el tiempo finalmente cediendo. Todo técnicamente sólido, todo esperado en teoría. Y, sin embargo, cuando sucede, la teoría ofrece poco consuelo. La experiencia sigue siendo profundamente humana, un recordatorio de cuán delgado es el margen de control. En las escrituras, los terremotos rara vez se tratan como espectáculo. Aparecen en cambio como momentos de exposición, no siempre de juicio, sino de ajuste de cuentas, de interrupción, de despertar. Marcan transiciones, momentos en que lo que parece estable se muestra provisional. Hay una línea silenciosa en los Salmos que dice: la tierra tiembla, no porque sea malvada, sino porque está respondiendo. Otro pasaje habla de Dios como refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en la tribulación, incluso cuando tiemblan las montañas. El énfasis no está en el miedo sino en lo que queda cuando los cimientos se mueven. En el Nuevo Testamento, Pedro escribió una vez que las pruebas, aunque dolorosas, tienen una forma de probar lo que es genuino, no para destruir la fe sino para revelar su sustancia. Las comparó con el fuego que refina el metal precioso, un proceso que aclara en lugar de consumir. Los terremotos hacen algo similar en el mundo físico: exponen juntas débiles, fracturas ocultas, suposiciones construidas sobre la conveniencia en lugar de la profundidad. Esa noche en Los Ángeles, muchas personas describieron la misma y silenciosa realización después: no terror, sino humildad, una sensación de pequeñez, un reconocimiento de que los sistemas en los que confiamos, redes eléctricas, carreteras, horarios, rutinas, son más frágiles de lo que nos gustaría admitir. Algunos se pararon afuera con vecinos con los que nunca habían hablado antes. Otros se sentaron en sus autos escuchando la radio, esperando actualizaciones.
Unos pocos simplemente miraron hacia arriba, notando cuán quieto estaba el cielo una vez que el temblor cesó. Hay un pasaje en Isaías que habla suavemente a las personas que pasan por aguas y fuego, no prometiendo evitarlos sino presencia, no escape de la interrupción sino resistencia dentro de ella. Las palabras no fueron escritas específicamente para terremotos, sin embargo, regresan a menudo en momentos como este, cuando el control se escapa y la conciencia se agudiza. El terremoto pasó. Las réplicas se desvanecieron, los sistemas se reiniciaron, la vida se reanudó. Pero algo sutil persistió bajo la rutina, un recordatorio de que la estabilidad no es lo mismo que la permanencia, de que el suelo en el que confiamos puede moverse. Y que cuando lo hace, lo que más importa no es lo que colapsa, sino lo que se mantiene. En una ciudad definida por la imagen, la velocidad y la iluminación constante, un breve temblor de la tierra se convirtió en una invitación a la reflexión, no al miedo, no a la profecía, solo una pausa, un momento para preguntar en voz baja y honesta, cuando lo que se siente sólido comienza a temblar, ¿sobre qué estamos realmente parados? Si esta reflexión te habla de alguna manera silenciosa, dale me gusta al vídeo, compártelo y deja un simple comentario abajo. Padre Dios, ten misericordia de tu pueblo fiel. A lo largo de las costas de Florida y los Hamptons, un fenómeno comenzó de una manera que se sintió casi inquietante en su gentileza. No hubo advertencias de huracán, ni sirenas de evacuación, ni nubes oscuras que se cernieran en el horizonte. El sol de la mañana salió como siempre, proyectando luz limpia sobre céspedes cuidados, balcones de vidrio y largos tramos de playa privada. Al principio, nada parecía estar mal. Entonces, la gente notó el agua. No se precipitaba, no era violenta. La marea simplemente subió más de lo que debería, lamiendo silenciosa y deliberadamente los cimientos que habían permanecido intactos durante décadas. En cuestión de horas, el agua de mar comenzó a comportarse de manera extraña. Los soportes de concreto se ablandaron, los muros reforzados perdieron su resistencia, disolviéndose lenta, casi elegantemente, como si estuvieran hechos de sal en lugar de piedra. Los propietarios de viviendas parados descalzos en terrazas y paseos marítimos, vieron casas de $1 millón hundirse centímetro a centímetro en la arena debajo de ellos. No hubo gritos, ni caos. Algunos filmaron, otros rezaron, otros simplemente miraron mientras vidas enteras de logros, premios de arquitectura, reliquias familiares, colecciones de arte, se deslizaban suavemente hacia el mar. Las autoridades confirmaron más tarde la pérdida total de la propiedad, pero notablemente, no se perdieron vidas, siempre y cuando la gente eligiera irse cuando se les advirtió. Los científicos estaban desconcertados. Las pruebas mostraron un cambio localizado en la química del agua de mar, su pH sutilmente alterado, su composición desconocida. Era lo suficientemente potente como para descomponer el concreto reforzado con acero, pero limitado a zonas costeras estrechas. No hubo desplazamientos tectónicos, ni vertidos de contaminación, ni explicación natural conocida que pudiera dar cuenta completamente de su alcance selectivo. Para aquellos formados por las Escrituras, la escena se sintió incómodamente familiar. Jesús habló una vez de dos constructores, uno que construyó su casa sobre arena, otro sobre roca. Ambas casas se mantuvieron en buen tiempo, ambas parecían fuertes, pero cuando llegaron las aguas, solo una permaneció. En la cultura estadounidense, la casa ha sido durante mucho tiempo más que un refugio, es una medida de éxito, permanencia, llegada. Y aquí, esos símbolos fracasaron silenciosamente en su prueba. Esto no fue destrucción por el simple hecho de ser espectacular, se sintió más como exposición. Cuando los cimientos arraigados en el orgullo, el exceso y la falsa seguridad encontraron agua viva, ya fuera entendida como juicio o verdad, no pudieron perdurar. La pérdida fue real, el dolor innegable. Sin embargo, muchos de los que se fueron hablaron más tarde de una claridad inesperada, como si algo pesado les hubiera sido arrebatado. No un castigo, quizás, sino una lección severa y costosa sobre dejar ir. La mañana en el suroeste de Estados Unidos comenzó sin urgencia. Los cielos estaban nublados pero no amenazantes. Los pronósticos hablaban de un raro sistema invernal que se desplazaba tierra adentro, inusual pero no alarmante. Después de años de sequía, la lluvia fue casi bienvenida. Al mediodía, estaba claro que no sería lluvia ordinaria. Las nubes se estancaron sobre las cordilleras desérticas y se negaron a moverse. Hora tras hora,
el agua cayó sobre suelo endurecido por temporadas de ausencia. El suelo que había aprendido a repeler la humedad no podía recibirla. En lugar de absorberse, la lluvia corrió primero en finas láminas, luego en corrientes repentinas y fuertes. Los cauces secos se llenaron en minutos, y los arroyos se convirtieron en canales de agua marrón que arrastraban rocas, escombros y recuerdos. En partes de Arizona, Nuevo México y el sur de Nevada, muros de lodo se movieron por las calles al anochecer, volcando vehículos y cortando barrios antes de que pudieran llegar las sirenas. El daño no provino de un solo momento sino de la persistencia. Las casas construidas en llanuras aluviales largas y latentes vieron sus cimientos socavados. Las carreteras se disolvieron en sus uniones más débiles. Los postes de luz se inclinaron, luego cayeron, no por el viento, sino aflojados desde abajo. Las llamadas de emergencia describían la misma confusión una y otra vez, no había habido rugido, ni oleada dramática, solo agua llegando a donde no había sido invitada en mucho tiempo. Un residente dijo más tarde, la tierra no rechazó la lluvia. Simplemente no podía recordar cómo retenerla. Para la mañana, paisajes enteros habían sido remodelados. Los cañones se tallaron más profundos en una sola noche. Los caminos familiares desaparecieron. Lo que había parecido sólido durante años se reveló como un arreglo temporal, no permanente. Los meteorólogos hablaron de sistemas estancados, bloqueos atmosféricos, alineaciones raras de humedad y aire frío, todo preciso. Y, sin embargo, incluso entre los profesionales, hubo un reconocimiento silencioso de que la sequía no solo elimina el agua, cambia la tierra misma, alterando cómo responde cuando finalmente regresa la lluvia. Algunos observadores recurrieron a un lenguaje más antiguo, no para explicar sino para reflexionar. Las escrituras a menudo tratan la lluvia como bendición, pero también como prueba. No toda tierra está lista para recibir lo que ha esperado durante mucho tiempo. Lo que cura un lugar puede abrumar a otro, dependiendo de lo que yace debajo de la superficie. Nadie llamó a la tormenta juicio. Nadie la nombró señal. Pero muchos sintieron que llevaba una pregunta: ¿qué sucede cuando la provisión llega después de una larga temporada de endurecimiento? Cuando la lluvia finalmente se movió hacia el este, dejó pérdidas, hogares dañados, carreteras borradas, vidas interrumpidas. Sin embargo, también dejó claridad, que la sequía y la inundación no son opuestos sino compañeros, y que la resistencia requiere no solo la supervivencia a través de la ausencia sino la preparación para el regreso. Al final, la tormenta no se sintió como un castigo. Se sintió como revelación, una silenciosa desvelación de límites ignorados durante mucho tiempo. Se le había pedido a la tierra que retuviera lo que ya no podía, y en ese fracaso, dijo la verdad sobre lo que años de sequía habían formado debajo de la superficie. Y si los cielos sobre Estados Unidos comienzan a sentirse extrañamente marcados, apartados de maneras que aún no entendemos, entonces quizás la pregunta más honesta ya no sea cómo están sucediendo estas cosas, sino por qué ahora. En todo el país, una serie de eventos silenciosos pero inquietantes ha atraído la atención de creyentes y escépticos por igual, no porque sean ruidosos o catastróficos, sino porque parecen hacer eco de palabras dichas hace mucho tiempo con una cercanía poco familiar. A lo largo de la costa atlántica, miles de alcatraces, aves marinas conocidas por su resistencia y precisión, han estado migrando hacia el sur desde Canadá y Terranova hacia el Golfo de México. Sin embargo, muchos nunca completan el viaje. Las aves jóvenes, en particular, han sido vistas cayendo del cielo, agotadas, aterrizando en el océano o llegando a las playas de Florida. Los expertos en vida silvestre hablan con cautela de corrientes cambiantes, aguas más cálidas, patrones de alimentación alterados. Otros, observando en silencio, se preguntan qué significa cuando criaturas hechas para el aire ya no pueden mantenerse en vuelo. Al mismo tiempo, en el corazón de la nación, los visitantes de los memoriales de la guerra civil y los campos de batalla históricos han informado de luces extrañas flotando sobre monumentos y parques militares. Formas pálidas y cambiantes moviéndose lentamente por el aire, posándose brevemente sobre estatuas, lápidas y muros conmemorativos. Algunos dicen que las formas se parecen a Jesús. Otros ven ángeles. Aún otros insisten en que solo son luz y sombra, reflejos sin significado. Sin embargo, las ubicaciones son difíciles de ignorar, lugares donde hermanos lucharon contra hermanos, donde la nación fue desgarrada y rehecha a través de sangre y sacrificio.
Mientras tanto, los ritmos que antes mantenían en movimiento al país han comenzado a fallar. Un cierre del gobierno ha dejado al personal de seguridad del aeropuerto y a los controladores de tráfico aéreo trabajando sin paga. En los principales centros, incluido Newark, la escasez de personal debido a una enfermedad masiva ha provocado interrupciones generalizadas de vuelos. Los viajeros esperan en largas filas bajo avisos de advertencia sobre una posible exposición al sarampión. Los aviones no están varados por tormentas, sino por ausencia, salas de control vacías, torres silenciosas, sistemas tensos. Y en la ciudad de Nueva York, durante lo que debería haber sido una temporada de descanso, la tormenta de invierno más fuerte en 4 años enterró las calles, detuvo el tránsito y silenció una ciudad conocida por no dormir nunca. La nieve presionó sobre tejados y avenidas por igual, como si a la propia ciudad se le pidiera que hiciera una pausa. Tomados uno por uno, estos momentos podrían parecer no relacionados: interrupciones de la vida silvestre, luces en el cielo, parálisis administrativa, alertas de enfermedades, clima extremo. Pero para aquellos que leen las Escrituras atentamente, la preocupación nunca se ha centrado en eventos aislados, siempre se ha tratado de patrones. Jesús habló de tales patrones en Mateo 24, advirtiendo que antes del fin, habría señales, no aleatorias, no dispersas, sino convergentes. Lucas 21 amplía la visión: señales en el sol, la luna y las estrellas, y angustia de las naciones en la tierra. Las Escrituras no describen el caos sin significado, sino la creación misma respondiendo, gimiendo, cambiando, reaccionando a algo que se aproxima. Los profetas también hablaron de un tiempo en que lo que se había sellado ya no permanecería oculto. Daniel escribió que el conocimiento aumentaría y las cosas ocultas durante mucho tiempo saldrían a la luz, no solo información sino comprensión. Romanos nos dice que la creación gime, esperando, no con terror, sino con dolores de parto, lo que va a ser revelado. Y la instrucción más aleccionadora de Cristo no es observar el fin, sino el principio. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo, levantad vuestras cabezas. Estas señales tempranas, disrupciones sutiles, momentos que inquietan sin destruir, no están destinadas a aterrorizar sino a despertar. Para muchos creyentes, los eventos que se desarrollan en Estados Unidos no se sienten como un final, se sienten como una obertura, las notas de apertura de una composición largamente escrita. No una prueba de que la historia ha llegado a su fin, sino un recordatorio de que los cimientos del mundo, naturales, sociales y espirituales, están siendo probados suave, pero insistentemente. Y si las señales están comenzando, entonces también lo está el llamado, no a entrar en pánico, no a especular sin fin, sino a observar, a discernir, a prepararse interiormente para el regreso de aquel que prometió que volvería. Durante siglos, la gente se ha preguntado cómo reconocerían los últimos días. Las Escrituras no dejan esa pregunta sin respuesta. Hablan de guerras y rumores de guerras, de escasez y enfermedades, de erosión moral e indiferencia espiritual, de la humanidad dañando la tierra que se le confió, de familias debilitándose, de la fe convirtiéndose en una actuación sin poder. Sin embargo, también hablan de un conocimiento aumentado, de ojos que se abren, de personas que comienzan a sentir silenciosamente que algo más profundo se está desarrollando bajo la superficie de la vida cotidiana. Todavía no el fin, sino quizás el comienzo de la conciencia, una señal en las nubes. A través de los cielos de Estados Unidos, desde las vastas llanuras de Kansas hasta el horizonte costero de Carolina del Norte, una vista inquietante y asombrosa ha dejado a innumerables personas atónitas. En pueblos pequeños y grandes ciudades por igual, la gente dejó lo que estaba haciendo, levantó sus teléfonos y miró hacia arriba a algo que sus ojos luchaban por procesar. En lo alto, dentro de las nubes en movimiento, una figura luminosa comenzó a tomar forma, claramente humana en su contorno, pero diferente a todo lo formado por el clima ordinario. Los testigos hablaron con voces ahogadas y temblorosas, describiendo una figura vestida de blanco brillante, rodeada por una radiación suave pero penetrante. Sus brazos se extendían hacia afuera, no en amenaza, sino en una postura que se sentía extrañamente acogedora. No eran solo nubes, dijo una mujer entre lágrimas. Se sentía consciente. Familias enteras se quedaron paralizadas en las aceras y en los jardines delanteros. Algunos se arrodillaron, otros lloraron abiertamente, inseguros de por qué sus corazones se sentían tan expuestos. Las imágenes se propagaron rápidamente por las redes sociales, repitiéndose millones de veces en cuestión de horas. Para muchos espectadores, el parecido era inconfundible.
Dijeron que parecía Jesús parado en silencio en los cielos. Las Escrituras han hablado de tal momento durante mucho tiempo. Mateo registra las palabras: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y de nuevo, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis repite la misma imagen, declarando que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Los escépticos se apresuraron a explicarlo. Los meteorólogos sugirieron una rara refracción de la luz a través de sistemas de tormentas en capas. Los psicólogos señalaron la tendencia de la humanidad a ver significado y patrones, un fenómeno conocido como pareidolia. Sin embargo, para aquellos que se pararon debajo del cielo ese día, las explicaciones se sintieron insuficientes. El aire mismo parecía pesado. Barrios enteros cayeron en silencio. Personas que nunca habían rezado encontraron palabras saliendo de sus bocas sin planear decirlas. Ya sea un presagio o una advertencia, muchos estuvieron de acuerdo en una cosa: los cielos ya no se sentían distantes. Algo había interrumpido lo ordinario. Sonidos de trompeta inexplicables en el Medio Oeste superior. Poco después, otro tipo de perturbación atrajo la atención, esta vez no en el cielo, sino en el aire mismo. En partes de Minnesota y Wisconsin, los residentes comenzaron a informar de un sonido profundo y resonante que rodaba por encima. Noche tras noche, aparecían las mismas grabaciones en línea, explosiones largas y prolongadas que no se parecían a truenos, aviones o ruidos industriales. Los agricultores se detenían en sus campos, barrios enteros salían al mismo tiempo. No era solo ruidoso, dijo un testigo. Se sentía intencional. Otros lo compararon con un cuerno antiguo, bajo, imponente e inconfundiblemente deliberado. Algunos lo compararon con el shofar, que se usaba para convocar personas o anunciar algo sagrado. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, el sonido removió viejas palabras. Pablo escribió que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En Éxodo, la presencia de Dios en el Sinaí se marcó con truenos, fuego y un toque de trompeta tan potente que hizo temblar al pueblo. Los científicos ofrecieron posibles explicaciones: cambios en la presión atmosférica, raros efectos acústicos causados por inversiones de temperatura, incluso vibraciones industriales distantes transportadas inusualmente lejos. Sin embargo, ninguna explicó completamente el momento, la repetición o cómo se reportaron sonidos similares en comunidades a kilómetros de distancia casi simultáneamente. Para muchos creyentes, la pregunta no era cómo se formó el sonido, sino por qué llevaba tanto peso, por qué despertaba miedo en algunos, reverencia en otros y una extraña sensación de urgencia en personas que no podían explicar lo que sentían. Si estos sonidos fueron un llamado final, una advertencia o simplemente un eco de algo que aún se aproxima, sigue sin respuesta. Pero para quienes lo escucharon, la experiencia perduró, la sensación de que el ritmo ordinario de la vida se había interrumpido brevemente, que algo antiguo se había rozado con el presente. Y así, la historia continúa, no con conclusiones, sino con atención. Los cielos hablan, la tierra responde, y Estados Unidos, observando y escuchando, se queda para discernir qué tipo de momento es este realmente. Incendios en el noroeste del Pacífico. Una vez más, Estados Unidos se encontró observando el fuego consumir la tierra, esta vez no en California sino en los densos bosques del noroeste del Pacífico. Desde el este de Washington hasta Oregón, incendios forestales de intensidad sin precedentes arrasaron vastas extensiones de bosques y comunidades cercanas. Las imágenes de noticias mostraron regiones enteras tragadas por las llamas en cuestión de días, abrumando los esfuerzos de contención casi tan pronto como comenzaron. Familias huyeron bajo el manto de la oscuridad mientras muros de fuego surgían a través de las crestas y entraban en pequeños pueblos, dejando tras de sí barrios reducidos a cenizas y metal retorcido. Sobre ciudades como Spokane y Eugene, el cielo adquirió un tono carmesí espeluznante, el sol se atenuó hasta convertirse en un disco naranja opaco. Para muchos residentes, ya no se sentía como un desastre estacional sino algo más pesado, algo que oprimía el alma tanto como los pulmones. Las imágenes conmocionaron a la nación. Pilares de fuego imponentes se elevaban hacia el cielo como monumentos ardientes, su brillo reflejado en densas nubes de humo que bloqueaban la luz del día. Remolinos de fuego, vastas columnas giratorias de llamas, fueron capturados arrasando las laderas, levantando escombros y brasas cientos de pies en el aire.
Los bomberos describieron condiciones para las que nunca habían sido entrenados, incendios que se comportaban menos como incendios forestales y más como fuerzas vivas. El humo se extendió tan densamente que el mediodía parecía crepúsculo. Las escuelas cerraron, las autopistas desaparecieron en la oscuridad. Se sentía irreal, dijo un evacuado, con la voz temblorosa. El fuego se movió más rápido que el miedo. El cielo parecía estar sangrando. Para muchos que conocen el lenguaje de las escrituras, estas imágenes se sintieron extrañamente familiares. El profeta Joel habló una vez de maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, palabras antiguas que de repente se reflejaron en imágenes modernas que fluían a través de teléfonos y televisiones. Nahum preguntó, ¿quién puede soportar su furia? Una pregunta que resonó mientras los bosques ardían y comunidades enteras desaparecían entre el humo. Para los creyentes, estas no fueron meramente tragedias ambientales, se sintieron como fuegos de advertencia, alarmas que ardían en una tierra confiada en su permanencia. Antiguos altares fueron consumidos por las llamas, ahora bosques y ciudades parecen arder en su lugar. Un mensaje escrito no con tinta, sino con fuego. Ya sea que uno atribuya estos eventos a patrones climáticos o coincidencia, una realidad permaneció ineludible, el fuego había hablado, y la nación estaba observando. Terremotos en el este y sur de Estados Unidos. Incluso mientras las llamas rugían en el oeste, la propia tierra comenzó a moverse en otros lugares. En regiones consideradas durante mucho tiempo geológicamente estables, terremotos repentinos sacudieron comunidades no acostumbradas a tal miedo. Partes de las Carolinas y el este de Tennessee informaron de temblores inesperados, que agrietaron carreteras, sacudieron casas y enviaron a los residentes a correr al aire libre con incredulidad. En Alabama y el norte de Georgia, un raro terremoto golpeó justo antes del amanecer, despertando familias mientras las paredes se estremecían y los muebles se deslizaban por los suelos. Más al norte, a lo largo del valle del río Ohio, temblores más pequeños pero inquietantes recorrieron pueblos donde los terremotos alguna vez se consideraron fenómenos distantes, algo que sucedía en otros lugares a otras personas. Los científicos se apresuraron a evaluar las fallas y medir las magnitudes. Pero para aquellos que sintieron la tierra sacudirse bajo sus pies, las preguntas eran mucho más simples y mucho más inquietantes. ¿Qué le está pasando a nuestra tierra? Las imágenes contaban la historia mejor que las palabras: asfalto abierto como piel rota, fachadas de ladrillo agrietadas, campanarios de iglesias que se balanceaban. En áreas rurales, los agricultores describieron graneros sacudiéndose violentamente, ganado en pánico como si sintiera algo más profundo que el sonido o el movimiento. Los niños lloraban, los padres los abrazaban más fuerte de lo habitual. Para muchos, la experiencia se sintió bíblica, no solo por la destrucción, sino por el recordatorio que llevaba, que la tierra no es tan estable como asumimos, que el progreso y la tecnología no pueden silenciar la creación cuando elige hablar. Las Escrituras advierten de tales momentos. Apocalipsis describe un gran terremoto acompañado de señales en los cielos. Jesús mismo dijo que habría terremotos en varios lugares, no solo donde se esperaban, sino dispersos, impredecibles, inquietantes. Lo que hizo que estos temblores resonaran no fue solo su tamaño sino su ubicación y momento, llegando en medio de incendios, tormentas y extrañas señales que ya asolaban la nación. Los escépticos señalaron, como era de esperar, el movimiento tectónico y el estrés geológico. Sin embargo, incluso los expertos admitieron incomodidad. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan cercanos, superpuestos a otras interrupciones que ya sacudían el país? Para los fieles, estos temblores fueron más que placas en movimiento, fueron recordatorios, suaves o severos, de que ninguna región está fuera de alcance. Cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies, el orgullo humano pierde su equilibrio. Se nos recuerda cuán frágiles son nuestros sistemas, cuán delgada es la línea entre la rutina y la revelación. Las grietas en las autopistas y los temblores de las casas no son solo informes de daños. Para muchos, son símbolos, mensajes grabados en piedra, que llaman a una nación inquieta de regreso a la humildad, a la reflexión, a la fe. Así como los profetas hablaron una vez de que la tierra temblaba como una advertencia, también estos temblores modernos parecen susurrar la misma verdad: la tierra no está en silencio, y lo que está diciendo es cada vez más difícil de ignorar. Un potente río atmosférico, que los pronosticadores advirtieron que podría traer un mes de lluvia e inundaciones potencialmente mortales a la región durante las vacaciones de Navidad. Mira ese tornado. Viene hacia aquí.
Oh, Dios mío. Hay peces. Esos son peces. Está lloviendo. Hay una pesadez cerniéndose sobre Estados Unidos esta semana. Encender las noticias es ver una tragedia desarrollarse en tiempo real. Vemos las divisiones ensanchándose en abismos. Hay una palpable sensación de pérdida en el aire, como si el país que creímos conocer se nos estuviera escapando de los dedos. Se siente como si el sol se estuviera poniendo en algo de lo que no estamos del todo listos para soltar. Y en la quietud de tu propio hogar, podrías estar haciéndote la pregunta que nos atormenta a todos ahora mismo: ¿es este el fin de la historia? ¿O es posible que este no sea el fin del mundo, sino simplemente el fin de nuestras ilusiones? Quizás lo que se siente como una muerte es en realidad un despojamiento. Si esta pregunta te resulta familiar, si sientes que puede haber algo más debajo del ruido, eres bienvenido a quedarte, no para buscar respuestas, sino simplemente para seguir escuchando juntos. Puedes seguir el canal si te gustaría seguir tomando esto con calma. Detengámonos un momento, no para explicarlo todo, sino simplemente para notarlo, porque lo que sucedió en Chicago no llegó de la nada. Durante semanas, el país había estado conteniendo la respiración, las pantallas llenas de advertencias. Un presidente firmando una orden ejecutiva que calificaba el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Palabras fuertes destinadas a despertarnos, a recordarnos que algo pequeño, comercializado en silencio, transportado en bolsillos y sobres, puede vaciar ciudades enteras. Era el lenguaje del peligro, de la contención, del control. Y entonces, casi en respuesta, Chicago ofreció un tipo diferente de silencio. Debajo de las calles moldeadas por el comercio y la ambición, dentro de bóvedas construidas para perdurar generaciones, el aire mismo pareció perder interés en lo que habíamos almacenado allí. No una explosión, no un choque, ninguna alarma gritando por la noche. Las barras de oro, una vez densas, una vez indiscutibles, comenzaron a ablandarse. No se derritieron. No se quemaron. Se volvieron lentamente porosas como arcilla seca dejada demasiado tiempo al sol. La plata se oscureció, se aflojó, y luego abandonó por completo su forma, depositándose como fino polvo. El papel moneda no se encendió, simplemente se descompuso, las fibras separándose hasta que solo quedaron pálidas cenizas en el suelo. Fue casi gentil. Nadie resultó herido. Ningún edificio se derrumbó. Pero sistemas enteros dejaron de funcionar en silencio. Lo que había llevado vidas enteras a acumular, herencia, seguridad, la promesa del mañana, perdió su peso, no robado, no confiscado, simplemente incapaz de sostenerse. Diferentes sustancias, diferentes habitaciones, pero quizás la misma pregunta flotando en el aire. Si un polvo puede llamarse arma por lo que le hace a nuestros cuerpos, ¿cómo llamamos a las cosas en las que confiamos para sostener nuestro futuro cuando ya no pueden hacer ese trabajo? Las escrituras sugirieron una vez suavemente que los tesoros almacenados demasiado cerca del suelo no permanecen sólidos para siempre. No como una amenaza, más como una observación. La polilla y el óxido no nos odian, simplemente hacen lo que hacen. Este momento en Chicago no acusó a los ricos. No elogió a los pobres. No clasificó a nadie. Simplemente reveló cuán delgada es la línea entre el valor y el polvo. Me pregunto qué sintió la gente parada allí. No con pánico, sino en ese hueco silencio después de que la certeza desaparece. Cuando el libro de contabilidad ya no tranquiliza, cuando el metal ya no responde, ¿qué queda entonces? ¿El cuidado mutuo, la memoria, el miedo, o algo más lento, más resistente? No estoy aquí para convencerte de nada, solo para sentarme con la pregunta por un momento. La fe no siempre necesita respuestas más fuertes. A veces la claridad llega cuando dejamos de correr. Cuando aquello en lo que nos apoyamos se suelta suavemente. Puedes tomarte esto con calma porque lo que siguió a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra no pidió ser reaccionado, pidió ser recibido. El Atlántico Norte se quedó quieto, no sin tormentas, simplemente asentado, claro de una manera que los pescadores no habían visto en décadas. El agua no brillaba buscando atención, simplemente descansaba. Los peces no murieron, esa parte importa. Se deslizaron silenciosamente hacia profundidades donde las redes no podían seguirlos, donde el sonar solo devolvía su propio eco. La vida todavía estaba allí,
solo que ya no disponible a demanda. Cuando se lanzaron las líneas, volvieron deshilachadas. Cuando se bajaron las trampas, se ablandaron y se rompieron, como si el agua misma ya no estuviera de acuerdo en retenerlas. No violentamente, casi cortésmente. Los puertos se volvieron silenciosos, los barcos permanecieron amarrados, las máquinas de hielo se apagaron. Los viejos ritmos fallaron en procesar. Los barcos perdieron su sincronización. No hubo hambre masiva, ni colapso dramático. Pero la prosperidad se adelgazó como la niebla después del amanecer. Las familias a lo largo de la costa hicieron lo que sus abuelos una vez supieron hacer, se dirigieron tierra adentro. Trabajaron la tierra. Repararon herramientas. Hicieron cosas lentamente a mano, no porque fuera romántico, sino porque era necesario. Las escrituras imaginaron una vez un mundo donde incluso la tierra recibe un sabbat, una pausa no ganada sino honrada, un descanso no explicado sino obedecido. Me pregunto qué significa extender esa imaginación al mar, no como castigo, no como venganza ambiental, sino como un límite que se reafirma suavemente. El océano no acusó a la humanidad, no discutió. Simplemente dejó de ofrecerse. Y esa puede ser la lección más difícil. ¿Quiénes somos cuando ya no somos extractores? ¿Cuando no podemos medir nuestro valor por el rendimiento y el volumen? ¿Cuando el horizonte nos da belleza pero nada para llevar a casa? ¿Podríamos sentarnos en la orilla, con las manos vacías, y aún así llamar a ese un día completo? No estoy segura de que esto signifique que el mar esté enojado, pero quizás nos recuerda que no todo lo vivo existe para nuestro uso. A veces el descanso no es una recompensa, es un requisito. Y la sabiduría, como a menudo lo hace, habla en silencio. Quizás has estado cargando una pregunta similar, no en voz alta, sino en algún lugar más profundo. Si es así, quizás quieras quedarte para lo que viene después. Y si te sientes con ganas, deja un comentario con la pregunta con la que te estás sentando. He estado siguiendo las noticias de Seattle últimamente. Me imagino que tú también. Es extraño, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a que los desastres sean ruidosos. Esperamos tormentas o sirenas o que la tierra tiemble violentamente bajo nuestros pies. Esperamos que el fin de algo suene como un estruendo. Pero esto es diferente. Dicen que es una vibración profunda de la tierra, una frecuencia tan baja que nuestros oídos ni siquiera pueden registrarla. No nos hace daño. No hace temblar el café en tu taza. Pero por alguna razón, simplemente se niega a cooperar con nuestras invenciones más fuertes, el vidrio templado, el concreto reforzado, las cosas que construimos para que fueran irrompibles. No hubo explosiones, solo una silenciosa y lenta telaraña de grietas, miles de millones de ellas, apareciendo silenciosamente en los gigantes de acero y vidrio de los que estábamos tan orgullosos. Me encuentro mirando las imágenes de ese horizonte. Sigue ahí. Los edificios están en pie. Brillan al sol como siempre lo hicieron, pero están vacíos. Están huecos. Una ciudad de cáscaras hermosas e inutilizables. Me recuerda que a veces la pérdida no llega como un ladrón en la noche derribando la puerta. A veces llega como un suave desenredo. Estaba pensando esta mañana en la historia de Jericó. En la Biblia, los muros cayeron por un grito, trompetas, ruido, un gran clamor. Fue un acto de fuerza. Pero en nuestro tiempo, los muros parecen estar cayendo por un silencio. Me pregunto si hay misericordia en eso, o quizás una lección que se nos pide aprender. Pasamos gran parte de nuestras vidas construyendo capas entre nosotros y el mundo. Construimos muros para mantener fuera el clima, para mantener fuera la naturaleza salvaje, para mantener fuera el miedo. Nos enorgullecemos de nuestra ingeniería, ya sean los edificios en los que trabajamos o los muros emocionales que construimos alrededor de nuestros corazones. Decimos, estoy seguro aquí. Este vidrio está templado. Esta base está tensada para soportar cualquier peso. Y entonces la tierra emite una nota baja, y el vidrio simplemente se suelta. Me hace preguntarme, ¿dónde vive realmente nuestra seguridad? Si el concreto más fuerte puede volverse quebradizo solo porque la tierra cantó una canción diferente, tal vez nuestra seguridad nunca estuvo en el edificio. Quizás nunca estuvimos destinados a estar tan separados del mundo.
Es inquietante ver una ciudad evacuada, no por fuego, sino por fragilidad, ver miles de millones de dólares en bienes raíces convertirse, en un instante, solo en una colección de rocas y arena nuevamente. Pero sabes, a medida que envejezco, me encuentro menos asustado del desmoronamiento. Cuando la estructura en la que confiamos se vuelve insegura, nos vemos obligados a salir. Nos vemos obligados a pararnos sobre la hierba bajo el cielo abierto sin un techo que filtre la luz. Se siente vulnerable. Se siente como exposición. Pero tal vez ahí es donde Dios ha estado esperando. No en las torres que construimos para alcanzar los cielos, sino aquí abajo en la tierra, al aire libre. Las Escrituras hablan de Dios como nuestro refugio y fortaleza. Normalmente interpretamos refugio como un castillo, una fortaleza, una torre alta. Pero me pregunto si el verdadero refugio es más como una mano sosteniendo la tuya. No es un muro que te separa de la realidad, es una presencia que camina contigo a través de ella. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero puede valer la pena reflexionar sobre este pensamiento hoy. Si los muros que has construido alrededor de tu vida, tu carrera, tu corazón de repente desarrollaran esas pequeñas y silenciosas grietas, si tuvieras que salir de la estructura que pensaste que te mantenía a salvo, ¿quién estaría allí contigo? Quizás las grietas no son el final. Quizás son solo la forma en que la luz finalmente entra. Primero, el suelo bajo nosotros susurró que nuestra fuerza tenía límites. Y ahora, parece que el cielo nos está enseñando sobre nuestra velocidad. Estoy segura de que has notado el silencio en los aeropuertos. Durante semanas, esa pesada niebla blanca se ha asentado sobre las pistas. No es una tormenta. No es violenta. Es simplemente opaca. Los satélites no pueden ver a través de ella. Los sistemas de navegación simplemente zumban con estática. Y así, los aviones permanecen en tierra. No hubo tragedias, gracias a Dios, ningún accidente de fuego, solo un cierre suave pero firme de las puertas. Leí en alguna parte que por primera vez en un siglo, el mundo se ha vuelto grande de nuevo. El mes pasado, podías estar al otro lado del océano a tiempo para cenar. Hoy, ese viaje tomaría semanas. La aldea global se ha extendido repentinamente en un vasto y ondulado mapa de distancia y tiempo. He estado sintiendo una extraña mezcla de frustración y alivio por esto. Me pregunto si tú también. Estamos tan acostumbrados a estar en todas partes a la vez. Estamos acostumbrados a la idea de que aquí es solo una sala de espera para allá. Pero ahora allá está fuera de nuestro alcance. Estamos atascados en aquí. Me recuerda la vieja historia de la Torre de Babel. A menudo la escuchamos enseñada como una historia de juicio, que la humanidad se volvió demasiado orgullosa, por lo que Dios confundió sus idiomas para dispersarlos. Pero me he estado preguntando, ¿y si no fue un castigo? ¿Y si fue protección? Quizás la separación no fue para hacerles daño, sino para evitar que se apresuraran demasiado hacia algo para lo que no estaban listos, para evitar que perdieran su humanidad en la búsqueda de su ambición. Hay una vieja idea, creo que viene de exploradores del pasado, que si viajas demasiado rápido, tienes que detenerte y esperar a que tu alma te alcance. Hemos estado moviéndonos tan rápido durante tanto tiempo. Volamos sobre barrios que nunca visitamos. Volamos sobre problemas que no queremos ver. Rozamos la superficie del mundo, apresurándonos a la próxima reunión, las próximas vacaciones, la próxima experiencia. Tal vez dejamos nuestras almas hace mucho tiempo. Ahora que el cielo está cerrado, estamos obligados a tomar el camino largo. Cuando no puedes volar sobre las montañas, tienes que serpentear por los valles. Tienes que ver los árboles. Tienes que detenerte en los pequeños pueblos que solías ignorar. Cuando no puedes hacer una videollamada a un continente de distancia, podrías llamar a la puerta de tu vecino. Me pregunto si esta niebla es una invitación a habitar nuestras propias vidas de nuevo. A estar plenamente presentes en la milla cuadrada donde nuestros pies están plantados. Es inconveniente. Sí, cambia la economía. Cambia nuestros planes. Pero quizás hay una gracia en estar varados. Si el mundo es grande de nuevo, eso significa que somos pequeños de nuevo. Y hay una libertad en ser pequeño. Ya no tenemos que cargar el peso del mundo entero. Solo tenemos que cuidar el jardín frente a nosotros.
Solo tenemos que amar a la gente a poca distancia. Así que si miras ese cielo blanco y silencioso hoy y te sientes atrapado, intenta mirar hacia abajo, al suelo. Antes de seguir adelante, me pregunto qué te ha conmovido este momento. Si quieres, puedes compartir eso en los comentarios, una palabra, una frase, o simplemente silencio mantenido por escrito. Y si eliges quedarte, dale me gusta, suscríbete y seguiremos escuchando juntos. El vidrio se agrietó, y aprendimos que éramos frágiles. Luego el cielo se cerró, y aprendimos a ir más despacio. Y ahora, en lo profundo de los bosques de Washington, parece que nos están enseñando a escuchar. ¿Has oído hablar del círculo en el bosque? Es un lugar de aproximadamente 3 millas de ancho, escondido en los pinos de crecimiento antiguo en el musgo. No es un vacío, no es un silencio muerto. Dicen que cuando cruzas la línea invisible, el mundo mecánico simplemente se evapora. El zumbido de las carreteras distantes desaparece. El zumbido de tu teléfono desaparece. Incluso la estática de los satélites en órbita parece desvanecerse. Lo que queda no es vacío. Lo que queda es claridad, el crujido de una ramita, el susurro de un helecho, el sonido de tu propia respiración, el ritmo de tu propio corazón. Pero los informes más bellos no son sobre la acústica, son sobre la mente. La gente dice que cuando entran en ese círculo, el ruido dentro de sus cabezas también se detiene. La ansiedad por el mañana, los remordimientos por el ayer, la constante lista de tareas pendientes de la vida moderna, todo se vuelve silencioso. Es como si el bosque actuara como un filtro, reteniendo todo lo que no es real y dejando pasar solo la verdad. Me recuerda al profeta Elías. A menudo pensamos en los profetas como personas ruidosas gritando en las esquinas. Pero Elías estaba cansado. Tenía miedo. Fue al desierto y se escondió en una cueva, esperando que Dios hablara. Y hubo un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Y hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el temblor. Y hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces, cuando el ruido se calmó, hubo una voz suave y pequeña. Algunas traducciones lo llaman el sonido del silencio puro. Ahí era donde estaba la presencia. Últimamente me he estado preguntando, ¿está Dios realmente en silencio, o nuestro mundo es simplemente demasiado ruidoso? Tendemos a pensar que si Dios quisiera hablarnos, usaría un megáfono. Gritaría por encima del tráfico, por encima de la televisión, por encima del podcast que suena en nuestros oídos. Pero ¿y si el amor no grita? ¿Y si la voz divina es una frecuencia constante y suave, y simplemente la hemos enterrado bajo capas de ruido? Este círculo en el bosque no es una trampa, se siente como una invitación. Sugiere que la paz no es algo que tengas que salir a fabricar. La paz es lo que queda cuando despojas lo artificial. Cuando el motor se apaga, y la pantalla se oscurece, y el esfuerzo cesa, no encuentras vacío. Descubres que no estás solo. No todos podemos viajar a Washington para estar en esa catedral musgosa, pero me pregunto si podemos crear pequeños círculos propios. ¿Qué pasaría si apagaras el ruido por solo 10 minutos hoy? No para lograr nada, no para meditar con un propósito, solo para dejar que el sedimento se asiente en el vaso. Quizás aquel que te hizo te ha estado hablando todo el tiempo, diciendo, estoy aquí. Estoy aquí. Simplemente necesitábamos que el mundo se callara lo suficiente para escucharlo. El ruido se desvaneció, y ahora comenzamos a leer lo que estuvo escrito todo el tiempo. Han estado saliendo noticias de los bosques de secuoyas en California. Puede que hayas oído susurros al respecto, una secuoya gigante, de miles de años, finalmente cedió a la gravedad. Cayó. Y cuando los botánicos e historiadores fueron a estudiar el núcleo, a contar los anillos y mapear el clima de los últimos 2 milenios, encontraron algo más. Dicen que los patrones en la beta no son solo líneas aleatorias. Dicen que guardan un parecido sorprendente con la escritura, específicamente con el arameo, el idioma que hablaba Jesús. Pero no es el idioma lo que me detiene en seco, es el mensaje. Solemos esperar que la historia la escriban los vencedores. Esperamos registros de guerras, terremotos, incendios y el ascenso de los reyes. Esperamos las cosas ruidosas. Pero este árbol, este antiguo cronista, no registró nada de eso.
Según quienes estudian los anillos, el árbol solo registró actos de bondad oculta. Un anillo del año 400 no habla de la caída de Roma, habla de un extraño compartiendo agua con un hombre moribundo. Un anillo de la Edad Media no habla de plaga, habla de la oración silenciosa de una madre por su hijo. Un anillo del siglo pasado no habla de guerras mundiales, habla de un momento de perdón entre dos hermanos. Parece que para la Tierra, y quizás para el Creador de la Tierra, la historia del mundo se ve muy diferente a la historia que escribimos. Registramos el ruido, la creación registra el amor. He estado pensando en el libro de Apocalipsis. Habla del libro de la vida. A menudo crecemos temiendo ese libro. Lo imaginamos como un registro de nuestros errores, una lista de cada vez que fallamos. Pero me pregunto si lo hemos tenido al revés. ¿Qué pasa si el libro de la vida es un registro de todo lo que pensamos que se perdió? Cada lágrima que limpiaste, cada dólar que diste en secreto, cada vez que tragaste una palabra dura y elegiste la paz. Tendemos a pensar que nuestras pequeñas vidas no importan porque nadie las ve. Pensamos que si no se publicó, si no fue aplaudido, si no cambió la economía, no fue real. Pero este árbol, este testigo silencioso, sugiere que nada se pierde nunca. Sugiere que el universo es increíblemente sensible al amor, que la bondad deja una marca física en la estructura de la realidad. Al igual que un anillo en un árbol, es un pensamiento humillante, ¿no? Si un árbol cayera hoy en el bosque y contuviera el registro de tu vida este último año, ¿cómo se vería la veta? ¿Mostraría la ambición, el estrés, las discusiones, o simplemente mostraría el momento en que sosteniste la mano de tu amigo cuando estaba afligido? Quizás a los ojos de Dios, esa es la única parte de nosotros que realmente se solidifica. El resto es solo savia y corteza. El amor es la madera dura. El amor es lo que queda. Los niveles están subiendo nuevamente en el suroeste de Colorado después de que las fuertes lluvias trajeran inundaciones, arrasando caminos y causando deslizamientos de lodo y rocas. Pueden ver algunas de esas inundaciones aquí mismo en este vídeo. ¿Loco? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Todo fue completamente destruido por una catástrofe en la impresionante nación de Estados Unidos. No podrás volver a tu vida ordinaria después de escuchar lo que acaba de suceder en Colorado Springs en las últimas 24 horas. No hace mucho tiempo desde el momento en que el mundo se detuvo y escuchó. Fue durante la revelación de lo que muchos llamaron el Acuerdo del Siglo, una iniciativa de paz de gran alcance formada por Donald Trump y Jared Kushner. Para la mayoría, pareció otro arreglo internacional, otro intento de estabilizar una región problemática. Pero para aquellos que han observado el largo arco de la profecía, se sintió diferente. Llevaba un peso inusual, casi un eco. Por primera vez en generaciones, los líderes mundiales hablaban con una confianza sin precedentes sobre la paz y la seguridad. Y esa frase, antigua, familiar e inquietante, siempre ha sido más que un eslogan diplomático. A lo largo de las escrituras, aparece como un marcador, una piedra límite en la línea de tiempo de los últimos días, una señal de que el mundo está entrando en un capítulo profetizado desde hace mucho tiempo. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar, la atmósfera, las naciones, incluso la propia Tierra. Y ahora, lejos de las mesas de negociación y las cámaras, algo se agita en Estados Unidos. En los silenciosos valles y pasos de montaña de Colorado, se está gestando una tragedia. Las cosas se ahogaron bajo la crecida donde antes corrían con calma. La tierra cede bajo tormentas que parecen casi antinaturales en su intensidad. Para el observador casual, es simplemente clima. Pero para aquellos que han estado prestando atención, se siente conectado, como si el mismo temblor profético que conmovió a los líderes mundiales ahora se estuviera moviendo a través del corazón del país, limpiando, interrumpiendo, preparando. Lo que sucedió allí no es solo otro titular. Lleva las huellas dactilares de un simbolismo tan inquietantemente alineado con varias profecías antiguas que durante mucho tiempo se creyó que concernían solo a tierras lejanas. Y entre esas advertencias proféticas, las palabras de Zacarías se destacan como una pieza de un rompecabezas más grande y acelerado. Durante siglos, los rabinos memorizaron la visión de Zacarías pero no pudieron imaginar completamente cómo sus sombras se extenderían un día por las naciones. Los teólogos cristianos intentaron rastrear cada símbolo, cada matiz, preguntándose cómo estos patrones del fin de los tiempos tomarían forma.
Durante milenios, la profecía permaneció, esperando el momento preciso en que una generación específica vería su desarrollo. Pero ahora mismo, mientras escuchas, está sucediendo algo extraordinario. No en Jerusalén, como muchos esperaban, sino aquí en Estados Unidos, haciendo eco de los mismos ritmos proféticos que las Escrituras dijeron que se propagarían por todas las naciones en las últimas horas de la historia. Lo que ha surgido es tan exacto, tan inquietantemente alineado con múltiples advertencias bíblicas, tan resistente a la explicación humana que incluso los escépticos de toda la vida, voces que se burlaron de la profecía durante décadas, se quedan repentinamente sin aliento. ¿Qué sucedió? ¿Es esta una señal de Dios? En este vídeo, lo explicaremos con más detalle. Dale un gran me gusta y déjame un comentario abajo si tú también sabes de este devastador evento. Todo está empezando a temblar. Y aquí está el detalle que te helará: el 99% del mundo todavía no tiene ni idea de que este evento ocurrió. Los medios de comunicación principales se han quedado en silencio. Los medios de comunicación no han susurrado una palabra. Las plataformas sociales lo han sofocado silenciosamente bajo filtros misteriosos, casi como si alguien quisiera ocultarlo. Sin embargo, entre los estudiosos serios de la profecía, los maestros mesiánicos y los creyentes que han pasado sus vidas observando las señales, un creciente consenso se está elevando. Lo que sucedió en Colorado Springs lleva la misma firma profética que se encuentra en Zacarías, una que señala el comienzo de un cambio rápido e irreversible en el panorama espiritual global. Y es solo una de las varias profecías que ahora cobran vida. Y cuando comprendas lo que dicen las Escrituras que viene después, cómo estas señales en desarrollo se relacionan directamente con la secuencia mayor del fin de los tiempos, y lo que significan para tu vida, sentirás un escalofrío profundo en tu espíritu. Así que, prepárate. Calma tu corazón, porque lo que estoy a punto de revelar lo pondrá todo patas arriba de lo que creías saber sobre la hora en que vivimos y cuán aterradoramente cerca estamos del regreso de Jesucristo. Antes de leer el versículo específico, es crucial comprender el contexto histórico. Sin saber quién era Zacarías, es imposible comprender la gravedad completa de la situación actual en Estados Unidos. Zacarías fue un profeta criado en un momento frágil del pasado de Israel. Sin embargo, sus visiones nunca se limitaron a una sola nación. Aunque habló durante los primeros días de la restauración del Segundo Templo, el corazón de su mensaje se extendió mucho más allá de las ruinas de Jerusalén. Sus profecías miraron hacia el devenir de la historia mundial, una era en la que las naciones temblarían, la oscuridad espiritual se intensificaría y la tierra entera sentiría la presión de los últimos días. El exilio babilónico había destrozado a Israel, y el regreso bajo Zorobabel solo les dio un débil comienzo. En esos años de agotamiento y cimientos incompletos, Dios nombró a Ageo y Zacarías para despertar a un pueblo que había perdido el coraje. Ageo confrontó, Zacarías reveló sus visiones. Caballos moviéndose por la tierra, cuernos que simbolizan imperios opresores, pergaminos voladores de juicio, carros corriendo entre montañas de bronce no eran meras imágenes de los desafíos de Israel, eran ventanas a convulsiones globales, ciclos de reinos emergentes, conflicto espiritual y una era venidera en la que cada nación se vería arrastrada al temblor de los últimos días. Este alcance mundial es exactamente lo que Jesús enfatizó más tarde en Mateo 24, que las señales del fin no permanecerían confinadas a una ciudad o una tierra, sino que se propagarían de región en región, guerras, naciones temblorosas, perturbaciones naturales y la creciente anarquía en la tierra. Las Escrituras revelan un patrón: lo que comienza en Israel se convierte en un espejo para las naciones, y lo que una vez perteneció a un pueblo específico se convierte en una advertencia para todo el mundo. Y esto nos lleva a los capítulos posteriores de Zacarías, capítulos llenos de una intensidad que trasciende fronteras. Pero en lugar de comenzar con asedios militares o tensión geopolítica, escuche primero las escalofriantes palabras de Zacarías 13, un capítulo no solo sobre la purificación sino también sobre un refinamiento repentino, una purga dolorosa que toca la tierra y su gente como fuego que pasa por la plata, un capítulo que habla de un momento en que el pastor es golpeado, la grey es dispersa, y una porción es llevada a través de profundas aguas de prueba antes de emerger purificada. Esas imágenes no fueron escritas solo para la antigua Israel. Fueron grabadas en las Escrituras para la generación que vive en el borde de la era, una generación que ahora observa señales inquietantes desarrollarse en todo el mundo, y que incluso ahora siente que algo inesperado, algo feroz, está comenzando a surgir en suelo estadounidense, un temblor que se siente demasiado cercano al patrón mismo que Zacarías describió.
Que esta verdad se asiente profundamente. El mismo Dios que habló a través de Zacarías hace más de 2500 años declaró que llegaría un momento específico en ese día, una ventana profética en la que su mano se movería de maneras que el mundo entero no podría ignorar. Durante siglos, eso sonó distante, simbólico, casi inalcanzable. ¿Cómo podían las profecías escritas en el polvo de la antigüedad extender sus sombras por los continentes y tocar lugares que ni siquiera existían en el mapa mundial en ese momento? ¿Cómo podían los eventos en los rincones más lejanos de la tierra hacer eco de los mismos patrones hablados por un profeta que estaba en una tierra en ruinas, mirando los cimientos aún por reconstruir? Y sin embargo, hoy, aquí estamos, viendo cómo se desarrolla algo, no en el Medio Oriente, sino en Colorado Springs, en suelo estadounidense. Las aguas llegaron tan rápido que muchos apenas tuvieron tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. En las estribaciones de Colorado Springs, arroyos que antes eran gentiles de repente rugieron con una violencia que nadie esperaba. Un muro de agua arrasó barrios, tragándose carreteras, destrozando cercas, surgiendo en casas con una fuerza que asombró incluso a los socorristas experimentados. Las familias se apresuraron a terrenos más altos mientras la inundación convertía las calles familiares en ríos profundos y turbulentos. Helicópteros sobrevolaban. Equipos de rescate formaban cadenas humanas. Y en cuestión de minutos, la ciudad se encontró mirando una escena que se sentía tan antigua como aterradora. Para muchos, las imágenes trajeron ecos de una historia que el mundo nunca ha olvidado. ¿Recuerdan el diluvio en los días de Noé? Las escrituras nos dicen, en aquel día, todas las fuentes del gran abismo se abrieron, y las ventanas de los cielos se abrieron, Génesis 7 y 11. No fue solo lluvia, fue una ruptura, una apertura de los lugares profundos de la tierra. Nadie dice que Colorado Springs se haya convertido en el mundo de Noé, pero cuando las aguas suben con tanta furia repentina, cuando la naturaleza se comporta con una fuerza casi intencional, cuando las advertencias dan paso a la devastación en cuestión de minutos, la gente comienza a hacer las mismas preguntas antiguas: ¿es esto simplemente clima? ¿O está hablando la creación? ¿Es esto juicio, o es una llamada de atención? Y lo que es más importante, ¿qué viene después? En los barrios afectados, desde Rock Rimmon hasta Fountain Creek, se podía sentir la misma mezcla de miedo e incredulidad. Las casas fueron evacuadas. Bloques enteros quedaron sumergidos. La gente se aferró a árboles y tejados mientras los equipos de emergencia corrían contra el reloj. El agua de la inundación arrastró escombros, vehículos y pedazos de la vida de la gente río abajo. Lo que comenzó como una lluvia fuerte terminó como un torrente violento, dejando tras de sí un rastro de rutinas destrozadas y corazones conmocionados. Pero aquí está la parte que no debemos pasar por alto: los profetas a menudo describieron momentos como este, repentinos desórdenes, el colapso de lo que se siente estable, como invitaciones, no meramente castigos. Momentos en que Dios, en su justicia, confronta a la humanidad, pero en su misericordia los llama a casa. Deuteronomio 9:8 habla abiertamente de cómo la desobediencia provocó la ira del Señor, no para aniquilar, sino para despertar. El patrón aparece una y otra vez: advertencia, sacudida, misericordia. Luego, notablemente, después de que las aguas de la inundación retrocedieran sobre Colorado Springs, sucedió algo inesperado. Comenzó a nevar, suave, silencioso, puro. Cubrió las calles rotas como si el propio cielo estuviera colocando un paño blanco sobre las heridas de la ciudad. Los niños salieron, maravillándose del cambio repentino. Los vecinos se detuvieron para ver descender los copos, silenciosos, gentiles, casi simbólicos. Y las escrituras nos dan el lenguaje para este momento: aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán como nieve blanca, Isaías 1:18. Inundación, luego nieve, juicio, luego misericordia, ruptura, luego purificación. Es como si Dios estuviera susurrando a través de la tormenta y la quietud: volved a mí. Que el temblor os despierte. Que la nieve os recuerde que todavía restauro. Quienes se vuelven a Él nunca son abandonados. E incluso después de una devastadora inundación, hay señales, silenciosas pero inconfundibles, de que la gracia ya está obrando. La inundación histórica ocurrió justo en Colorado Springs, un lugar que rara vez enfrenta aguas tan crecidas. Pero, ¿es solo un desastre aleatorio, o es una advertencia de Dios para nosotros? Como saben, en la Biblia,
las inundaciones no son simplemente desastres naturales, son signos profundos de juicio y misericordia del Altísimo. Cuando Dios usó el diluvio de Noé para limpiar al mundo del mal, también quiso renovar al mundo y llamar a la gente de regreso a él. Quizás la inundación en Colorado Springs también sea un recordatorio, una llamada de atención para nosotros: vivan rectamente, vuelvan a la fe y respeten la vida que Dios nos ha dado. En términos de naturaleza, sabemos que Colorado Springs está ubicado entre majestuosas montañas y tiene un clima seco, pero también puede verse afectado por fuertes lluvias repentinas. El agua fue un recordatorio del poder irresistible de la naturaleza, una manifestación del poder y la voluntad del Creador. Cuando vemos ríos y arroyos desbordarse, nuestros corazones también deberían desbordarse de asombro y respeto por la naturaleza y por aquel que creó todo. La historia ha registrado muchas grandes inundaciones en el estado de Colorado, pero si tal inundación ocurriera en Colorado Springs, sería un flujo histórico, recordándonos que cada desastre contiene lecciones y oportunidades de recuperación. Es a través de tales desafíos que se invita a las personas a cambiar, a vivir en armonía con el medio ambiente y entre sí. Hermanos y hermanas, miremos este evento no solo con nuestros ojos, sino con nuestros corazones y nuestra fe. Dios usa todos los medios, ya sean aguas de inundación o dificultades, para enseñarnos y guiarnos en el camino de la vida. La fuente abierta en el Calvario continúa limpiando almas. Pero cuando una sociedad entera comienza a temblar, cuando las aguas suben y los cimientos se agrietan, nos recuerda que la purificación no siempre comienza en silencio. A veces comienza con una tragedia que saca a la luz todo lo oculto. El profeta Zacarías habla de tales tiempos de purificación en el capítulo 13, donde se elimina un espíritu de falsedad e idolatría, y la tierra se purifica del pecado y la impureza. El versículo 1 dice: en aquel día, una fuente se abrirá para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificarlos del pecado y de la impureza. Esta purificación no es solo física sino profundamente espiritual, llamando al arrepentimiento y la renovación en medio de las pruebas. La inundación en Colorado Springs podría verse como parte de este proceso de purificación divina, preparando el camino para que la verdad y la santidad sean restauradas.